Hola, en este video vamos a parametrizar una curva en el plano euclidiano. La curva es la siguiente. Vamos a trazar una circunferencia con centro en el eje Y. Vamos a decir que el centro de esta circunferencia es de la forma 0, algún C2 y que sea tangente al eje X. Y vamos a fijar el punto P. Es como imaginarnos el espirógrafo que tiene una base horizontal. Y entonces este es el otro engrane, aquí fijamos el bolígrafo y comenzamos a girar. Y vamos a obtener una curva que se va a ver de esta forma. Fíjense que el punto P está fijo, o sea, realmente es como la traza que va marcando cuando hacemos girar esta circunferencia sobre el eje X. Entonces, lo que queremos hacer es parametrizar justamente esta curva roja. Entonces, nuestro objetivo es encontrar las coordenadas de este punto P que deben depender de un solo parámetro. Para ello voy a trazar los siguientes segmentos. Voy a trazar el segmento que une a P con C y el segmento que une a C con este punto de tangencia de la circunferencia con el eje X. Voy a trazar ese punto para que se vea. Y voy a trazar el ángulo que va de este segmento hacia el segmento PC. Observa que conforme se mueve esa circunferencia, ese ángulo T va aumentando o va disminuyendo si la circunferencia está más cerca justamente del eje Y. Entonces, lo que podemos decir es que el movimiento de esta circunferencia o el lugar donde quede P depende justamente de la medida de ese ángulo. Entonces a ese ángulo vamos a llamarle T y va a ser nuestro parámetro. Es decir, la curva, esta curva roja que estamos trazando, vamos a parametrizarla únicamente con el parámetro T. Entonces el punto P tiene coordenadas que dependen de este parámetro. Nuestro objetivo es encontrar estas coordenadas como son. Para ello me voy a fijar primero en que P está en esta circunferencia y por la clase anterior ya sabemos parametrizar circunferencias. Necesito fijarme en justamente el ángulo que se forma entre una recta paralela al eje X que va hacia el segmento que une el centro de esa circunferencia con P, que voy a llamarle a ese ángulo justamente beta, y recuerda que ese ángulo lo medíamos en sentido antihorario, y con esto nosotros sabíamos que las coordenadas del punto P iban a ser de la forma R, donde R es el radio de esta circunferencia, por coseno de beta, R seno de beta, pero además como esta circunferencia no está centrada en el origen, entonces tenemos que sumar justamente las coordenadas del centro, que voy a llamarle C1 de T y C2 de T. Este centro también depende de T, porque si yo lo muevo, pues C puede estar más adelante o puede estar atrás, pero ese punto se mueve únicamente en una recta horizontal que está a una distancia R del eje X. Es decir, la segunda entrada de C va a coincidir con R. Entonces aquí ya podemos decir que C2 de T para cualquier T siempre va a ser R. Lo que tenemos que obtener es quién es C1 de T. Así, este punto va a ser C1 de T, 0, porque va a tener la misma coordenada en X que C. Para encontrar C1 de T, lo que necesitamos observar es que la longitud que hay entre el origen y justamente este punto C1 de T, 0, voy a marcar esa longitud en azul, va a ser igual a la longitud que tiene este arco. Voy a marcar ese arco también. Y esto es porque esta circunferencia gira sobre el eje X sin resbalar. Es decir, voy a regresarlo, así conforme va avanzando, va recorriendo la misma longitud. Y sabemos que la longitud que hay del origen a este punto coincide justamente con C1 de T. Y vamos a recordar que para medir esta longitud de arco, como es en una circunferencia, basta con multiplicar el radio de la circunferencia por la medida del ángulo, que en este caso sería T. Lo que estamos diciendo es que justamente C1 de T es igual a R por T. Entonces nuestro punto P va a ser de la forma R por coseno de beta, R por seno de beta, más el punto R por T,
que es justamente C1 de t, y ya habíamos dicho que C2 de t es igual a R. Si yo sumo ya entrada a entrada, lo que me queda es que las coordenadas de P son R coseno de beta más RT, R seno de beta más R. Y ya habríamos terminado si no fuera porque tenemos dos parámetros, tenemos beta y tenemos t. Y nosotros solo queremos que la curva esté a un parámetro porque justamente es la definición de curva. Pero a beta lo podemos expresar en términos de t. Lo que nos podemos dar cuenta es que la suma de la magnitud del ángulo de t más la magnitud del ángulo beta es igual a 3 pi medios. De ahí podemos despejar a beta y lo que vamos a tener es que va a ser igual a 3 pi medios menos t. Y además sabemos que el coseno de 3 pi medios menos t, que sería igual al coseno de beta, va a ser igual a menos seno de t. Esto es usando la identidad del coseno de la suma o la resta de ángulos y aplicamos lo mismo para el seno de 3 pi medios menos t, nos va a dar igual a menos coseno de t. Y ya si sustituimos en las coordenadas de P, lo que vamos a tener es que sus coordenadas son menos R seno de t más RT, menos R coseno de t más R. Y ahora sí, ya tenemos que las coordenadas de P solamente dependen del parámetro t. Observa que hay otro caso, que es cuando P sobrepase los 3 pi medios. Voy a dibujarlo. Entonces, por ejemplo, déjenme borrar esta última parte para que se vea. Y entonces, por ejemplo, aquí se ve un poco mejor. Justamente el ángulo T va a ser 3 pi medios más este pequeño pedacito. Pero yo digo que ese pequeño pedazo lo podemos expresar en términos de beta. Algo así como 2pi menos beta. Y usando las identidades de coseno y seno, vamos a llegar a exactamente lo mismo. Vuelvo a escribir las coordenadas a las que habíamos llegado y entonces ya con eso, como P fue cualquier punto, podemos dar la regla de correspondencia de la aplicación que describe esta curva y entonces va a ser alfa de t igual a r por t menos seno de t, r por 1 menos coseno de t. Aquí solo factoricé la r en las dos entradas. Y entonces cabría preguntarse cuál es el dominio. Y el dominio puede ser todos los reales o podría ser, por ejemplo, si fueran nada más de 0 a pi, entonces lo que va a ocurrir es que va a terminar la curva cuando termine el perímetro de la circunferencia, porque es cuando el ángulo rosa es justamente 2pi. Ahora, en esta figura yo utilicé el radio de esta circunferencia azul igual a 1. Pero ¿qué pasa si r es menor que 1 o si r es mayor que 1? Y eso tiene que ver mucho con el perímetro justamente de la circunferencia, porque acuérdense, el perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio. En este caso, en mi dibujo, como r es igual a 1, en el intervalo 0 a 2pi, yo llego desde el origen en mi curva hasta un punto en el eje X. Pero ¿qué pasa si el radio es menor que 1 o es mayor que 1? ¿Qué pueden decir? Con esto terminamos esta clase.